Somos tu voz. Vamos a esta hora a conversar con Mariana Hernández. Ella es la coordinadora de proyectos de la organización no gubernamental Plan País. Mariana, un gusto conectar y conversar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Vanessa, y honrada de estar con ustedes en este espacio. Plan País ha sido parte del informe Hablemos de la Diáspora, que fue realizado por la Red Global de la Diáspora de Venezuela, una iniciativa liderada justamente por Plan País, pero también por el Observatorio de Diáspora Venezolana y la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. ¿Cuáles son los principales hallazgos, Mariana, y cuál es la realidad de esos venezolanos que, hoy viven en otros países? Sí, te cuento, Vanessa, Hablemos de la Diáspora es una iniciativa que justamente busca conocer cuáles son las perspectivas de la diáspora venezolana desde Venezuela. Es decir, qué piensan los venezolanos que nos quedamos en Venezuela sobre esa Venezuela que salió del país. De acuerdo con cifras de la Organización Internacional de Migrantes, más de 7.7 millones de venezolanos salieron del país en búsqueda de mejores oportunidades. Esta, es una data que se calcula que es mucho más. Sin embargo, no hay los mecanismos tan precisos para tener la rigurosidad del dato de todos los migrantes, debido a que no todos entran a los países de acogida de manera regular. En este sentido, desde la Red Global y la ONG Plan País, nos surge la inquietud de entender, profundizar y ponerle la lupa a cuáles son los efectos y las consecuencias que ha tenido la migración venezolana, tanto para los migrantes venezolanos en los países de acogida como en Venezuela, ya que esto está cambiando la manera en que entendemos el país, siendo la migración un vértice y condicionamiento de la vida de los venezolanos. En este sentido, nosotros queremos conocer cuáles son esas perspectivas, realidades y necesidades de la diáspora de Venezuela. Para eso hicimos un estudio de levantamiento de información desde Venezuela, en el que tenemos algunos hallazgos bastante resaltantes en diferentes áreas temáticas. Por ejemplo, en el área social, que fue una de las temáticas estudiadas, encontramos que la situación de los migrantes venezolanos se debe analizar desde la perspectiva de derechos humanos, y que ésta tiene un impacto diferenciado en género y diversidad, y que se deben sumar esfuerzos para promover iniciativas de integración socioeconómica que mitiguen el aumento de xenofobia y discriminación que existe hacia venezolanos en los países de acogida. Asimismo, en relación a la temática gremial, laboral, nosotros concluimos que se deben generar redes de colaboración entre diferentes sectores para brindar información, asesoramiento y apoyo para mejorar las condiciones laborales y los derechos laborales de los venezolanos en los países de acogida. Asimismo, se debe promover la gremialización y sindicalización para que se puedan hacer colegios y agrupaciones en torno a diferentes profesiones en los países de acogida. Tomar como referencia, por ejemplo, la Cámara la Cámara de Comercio de Venezolanos en diferentes países de acogida, y promover una Cámara de Migrantes en el Exterior dedicada a promover la defensa de los derechos laborales y la regularización de los migrantes en los países de acogida. Asimismo, en temas de economía y diáspora, nosotros hemos concluido a través del reporte en que la diáspora, los migrantes venezolanos, son una oportunidad tanto para los países de acogida como para Venezuela. Hasta ahora la mayor contribución de la diáspora en Venezuela ha sido a través de remesas, por lo que nosotros promovemos tratar de estas
remesas, transformarlas en verdaderas oportunidades sustanciales para el país, para que estas remesas estén dirigidas a sectores y programas estratégicos en áreas de interés para el país, para el intercambio de conocimiento, talento e ideas, que puedan apoyar los temas de emprendimiento, educación e incluso industria petrolera y textil en Venezuela, y asimismo que la diáspora también pueda ser un referente y pueda crear oportunidades laborales para jóvenes en Venezuela. Tenemos muchos líderes de la diáspora y grandes profesionales que han emigrado y que hoy en día se encuentran en espacios de liderazgo. Por ejemplo, el exdirector del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, era un venezolano. Sí. Asimismo, tenemos diferentes venezolanos en cargos gerenciales en organizaciones internacionales que pueden ser una fuente de oportunidad y de intercambio de conocimiento para jóvenes que están aquí en Venezuela y que con la digitalización pueden incluso estar más interconectados para tener oportunidades laborales en el exterior. Asimismo, pues levantamos información en las regiones del país. Este fue un estudio que se hizo en 18 estados de Venezuela y encontramos que la migración ha tenido un efecto diferenciado en las regiones del país. Si vemos lo que encontramos, por ejemplo, en el caso de Mérida, donde se vive no solamente migración hacia el exterior del país, sino también migración interna, la cifra es bastante alarmante cuando evidenciamos que existe un 60% de despoblación en esta ciudad, lo que es bastante alarmante y lo que pues deja también a este estado pues con una falta de bono demográfico y de fuerza laboral y de estas personas que pueden hacer crecer la economía y las oportunidades en esta ciudad. Entonces es interesante pues ver la migración no solo en las consecuencias que genera en el país de acogida, sino también en Venezuela. De hecho, Mariana, escuchan a Mariana Hernández, coordinadora de proyectos de la organización no gubernamental Plan País. Fíjate que incluso consultan cómo ven los venezolanos o cómo perciben los venezolanos a esa migración, a esos compatriotas que hoy en día están fuera del país. Y eso me parece muy interesante porque yo no sé si lo han podido detectar así o lo han podido medir en este informe o en algunos estudios de la organización. A veces pareciera que hay, no sé si decir un discurso o una narrativa que pareciera buscar a la división, ¿no? Entre los que estamos aquí, los que nos quedamos y los que se fueron. No sé si eso lo han podido medir en este informe y además sabemos que viene un proceso electoral importantísimo, presidenciales, en este 2024. ¿De qué manera podría contribuir o cómo ven desde Venezuela la participación de venezolanos en el exterior y también cómo lo ven esos venezolanos que ya no están en el país? Sí, justamente esto fue como uno de los principales elementos a medir y a entender y pues parte del estudio lo dedicamos a evaluar qué tanto estamos fragmentados entre pues estas narrativas que se han creado, que queríamos evidenciar. Estas narrativas son un mito, son manufacturadas o realmente han tenido incidencia en la opinión pública. Encontramos que realmente sí, aunque son argumentos manufacturados de una minoría, esto realmente sí ha generado incidencia en la opinión pública nacional. Es decir, solo el 50% de los encuestados percibe que hay una visión compartida entre quienes se fueron y quienes se quedaron, y el 43% percibe que sí existe una rivalidad entre quienes se fueron y quienes se quedaron. Es justo en este inciso que nosotros evidenciamos una brecha y que hay un trabajo por construir. Yo creo que no hay una forma unívoca
de ver y entender y experimentar la migración para quienes se fueron y para quienes nos quedamos, porque para todos pues a todos nos afecta y a todos nos ha generado un duelo por el cual pues estamos atravesando. Sin embargo, aquí lo más importante es entender las razones por las cuales las personas emigran. Nosotros en una pregunta preguntábamos cuál es la intención a migrar, y el 96% de los encuestados considera que la migración es una alternativa a la situación que vive y que piensa constante u ocasionalmente en migrar, por lo cual es una situación que nos atraviesa a todos los venezolanos y que pues somos un solo país, estemos donde estemos, y que podemos tener diferentes lentes, pero que es necesario fortalecer estos códigos y narrativas comunes y hacer estos puentes de entendimiento y lazos de confianza, fomentando el sentido de nosotros, fomentando esos códigos comunes más allá de quienes se fueron y quienes se quedaron. Entre los hallazgos pudimos evidenciar que lo más común entre todos los venezolanos es el anhelo de reencuentro y reunificación. Asimismo, se evidencia que los venezolanos en Venezuela piensan que la contribución más importante que pueden hacer los venezolanos de la diáspora hacia una democratización del país es a través del voto, pero que es necesario sumar esfuerzos para que este derecho pueda ser ejercido por los venezolanos en el exterior. Es necesario entender que todos somos necesarios para una reconstrucción del país y que la contribución efectiva de la diáspora debe estar incluida en la agenda pública nacional, y que repensar una democracia es necesario pensarla con la diáspora. Es un contexto que exige una mayor reflexión y conciencia de que todos somos necesarios y que sin diáspora no hay democracia, y que hay que promover, exigir y movilizar el voto en el exterior. Escuchan a Mariana Hernández, ella es la coordinadora de proyectos de Plan País. Fíjate que tú decías lo importante que termina siendo esa diáspora venezolana en los países de acogida, ¿no? Hablabas de venezolanos que ocupan posiciones importantes en empresas, en distintos ámbitos. Sin embargo, también está la otra parte, ¿no? De esos venezolanos que llegan y parecieran no tienen acceso de buenas a primeras a un empleo formal. En líneas generales, ¿a qué se dedica o de qué vive ese venezolano que ya no está en el país? Bueno, la migración es heterogénea y depende mucho de las condiciones particulares por las cuales pues una persona decide llegar a un país de acogida y pues decide migrar. Y esto está también condicionado por a qué país se vaya. Por ejemplo, Colombia ha sido un ejemplo y referente de gestión efectiva de migrantes y ha generado políticas públicas para la integración socioeconómica y la regularización de migrantes venezolanos, e incluso pues tiene campañas, tiene por ejemplo una política pública en la que tienen un centro de servicio Intégrate, donde es un centro de asistencia para promover la empleabilidad de los venezolanos, y hay centros Intégrate en casi todo el país. Entonces, aquí se ve como un venezolano en Colombia quizás puede tener mayores oportunidades de acceso a empleo o puede tener una mayor posibilidad de emprender. Claro, esto tiene muchísimos retos, pues como la bancarización, el estar integrado realmente dentro del país, las redes de aliados y de contactos, pero sin embargo esto pues va a depender de a lo que se dedique esta persona. Por ejemplo, en otro estudio que hicimos vimos que muchos de los venezolanos que llegan a los países de acogida llegan buscando emprender. Sin embargo, estos emprendimientos terminan siendo modelos de negocio de subsistencia
y no realmente pueden llegar a ser escalables como empresa formal. Entonces, pues bueno, esto hay migrantes con diferentes necesidades, con diferentes perfiles, viviendo realidades diferentes. Sin duda hay una mayor porcentaje de migrantes venezolanos que pues están en situaciones de mayor vulnerabilidad y que enfrentan diferentes retos. Por ejemplo, las mujeres viven la migración con un impacto diferenciado, siendo siendo más vulnerables a retos, por ejemplo, como la precarización laboral, la violencia basada en género. Asimismo, pues el lente de diversidad es necesario siempre incluirlo para evaluar pues cuáles son las condiciones de los migrantes venezolanos en los países de acogida, el país en el que se encuentran y pues las oportunidades que esta persona tiene a la hora de llegar a este país. Justamente en términos de la situación de los migrantes venezolanos en los países de acogida y sobre todo los jóvenes, tenemos otro reporte que se llama Agenda Global de Jóvenes, Perspectivas de las Juventudes Venezolanas a nivel global, donde este reporte reúne esta situación de los migrantes venezolanos en torno a 5 áreas temáticas: derechos humanos, oportunidades económicas, emprendimiento, venezolanidad y salud mental. Y seguramente de ese también podremos hablar en detalle más adelante, Mariana. Por ahora nos toca despedirte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, Vanessa, y bueno, espero que puedan ir a ver el reporte y puedan tener mayor información de este. Este reporte está publicado en nuestra página www.planpaís.com y en nuestras redes sociales @planpaís tenemos el link de acceso para que puedan acceder al reporte y pues estamos en esa búsqueda de construir narrativas comunes y que más personas se sumen a esta construcción de una nueva geografía nacional y el sentido de nosotros como venezolanos que estamos promoviendo a través de este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, Vanessa, por tenerme el día de hoy y bueno, espero que haya sido de provecho. Claro que sí, Mariana. Agradecidos contigo y que tengas un feliz día. Chévere, muchísimas gracias, Vanessa. Mariana Hernández, amigos oyentes a quien escuchaban, coordinadora de proyectos de la organización no gubernamental Plan País. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.